Hoy vamos a crear un pattern a partir de un dibujo hecho a mano. En este caso es un dibujo muy simple que trabajé de manera lineal con microfibra para que podamos enfocarnos en lo importante que es la técnica de cómo pasar algo desde lo analógico a lo digital y de ahí esta ilustración convertirla en un pattern. Tenemos dos formas principales de hacerlo. Una es a partir del escáner y otra es a partir de tomar una fotografía y abrir esa fotografía, empezar a trabajarla y editarla desde la computadora. Si vamos a escanear, es recomendable hacerlo directamente en la escala de grises porque los colores vamos a darlos desde la edición en Illustrator, escala de grises 300 dpi, con poca modificación del contraste. Y si vamos a hacerlo en la compu o vamos a modificarlo después a partir de una foto, directamente esa fotografía la enviamos, la abrimos en Photoshop y empezamos a editarla ahí. Podemos convertir esta imagen en escala de grises si no está, y trabajamos un poco los niveles para poder darle un buen contraste, pero tampoco tanto como para que desaparezca la imagen. Sí está bueno que se vea la hoja del papel lo más blanca posible para que sea más fácil trabajar. Eliminamos el excedente que haya a los costados de blanco y a esta imagen la guardamos como JPG para abrirla posteriormente en el Illustrator. Una vez en el Illustrator, vamos a crear un nuevo archivo. Lo dejamos en RGB, que es la paleta que vamos a trabajar para los patterns, y vamos a insertar la imagen a partir de Place o colocar. Para poder empezar la vectorización de esta imagen que acabamos de colocar, vamos a utilizar la función calco de imagen o image trace, y para encontrar sus funciones avanzadas vamos a buscarla en el menú ventana, elegir image trace o calco de imagen, y ahí va a aparecer el panel con todas las opciones avanzadas. Vamos a elegir preset de blanco y negro, black and white logo o logo en blanco y negro, y le vamos a dar OK a la advertencia que nos aparece. Esto lo que va a hacer es que obtengamos el mayor contraste entre el fondo y la figura de los elementos que estamos calcando para poder después aplicarles a ellos nuestra paleta de colores. Cuando vamos a las opciones avanzadas, vamos a encontrar diferentes características que podemos ir modificando hasta encontrar el valor que nosotros querramos. En primer lugar, tenemos el de los trazados o paths, que mientras más alto el valor elijamos, vamos a tener mayor cantidad de trazados y por ende una mayor definición de elementos. Después tenemos las esquinas. Lo mismo, a mayor cantidad de esquinas o un nivel más alto, vamos a tener mayor definición, mayor complejidad. En este caso, donde estamos hablando de un dibujo que es muy simple, no necesitamos tener valores tan altos porque las hemos dibujado a mano y no hay esquinas en sí mismas. Y por último, la cantidad de ruido, que también a medida que nosotros vamos subiendo, va reduciendo la cantidad de ruido, pero también va reduciendo la cantidad de detalles. Una función muy importante que tiene este menú, este panel, es la de rellenos y la de bordes. En este caso nosotros estamos optando solamente por los rellenos o los fills porque nosotros queremos un solo color por cada elemento. Si de repente nosotros quisiéramos agregarle también los bordes, cada uno de los elementos se va a calcar con un borde y con un relleno. En este caso lo dejamos solamente con los rellenos. Finalmente, elegimos la opción de ignorar el blanco, lo cual nos va a permitir obviar el fondo de la imagen y nos va a facilitar también la vectorización. Una vez que llegamos a estos resultados, elegimos la opción de expandir, que es como darle el OK a este trabajo que hemos hecho, y finalmente tenemos nuestros elementos vectorizados para poder empezar a trabajar uno por uno en la construcción de nuestro patrón. Ahora procedemos a desagruparlos y a trabajar uno por uno. Lo que podemos ver es que en este caso, donde yo quiero tener los pétalos de un color y las ramitas de otro,
se ha vectorizado todo junto. Entonces, lo que podemos hacer para poder separarlos de manera rápida, eso no significa que sea siempre la mejor opción, es utilizar la herramienta de la goma y borrar la unión entre la ramita y el tallo para poder hacer el trabajo de una manera más rápida y también que conserve esto de hecho a mano y esta textura desprolija que estamos trabajando ahora. En este caso particular yo utilicé microfibra, como les comenté anteriormente, que da como resultado una tonalidad siempre similar, pero podemos experimentar con otros materiales, como por ejemplo con acrílicos, con lápices, grafitos y principalmente con acuarela, que nos va a dar una escala de grises mucho más interesante y también una textura muy interesante para trabajar el pattern. Entonces procedemos a reorganizar los elementos para que después nos sea más fácil. Primero agregarles los colores correspondientes, elegir las paletas y después también ver qué elementos tenemos a disposición de acuerdo al tipo de motivo para poder crear nuestro pattern. Generalmente cuando se trabaja en pattern se le llama motivo a cada uno de los tipos de elementos. Por ejemplo, en este caso tenemos las hojitas por un lado, las flores enteras por otro y las medias flores por otro. Esos son los 3 motivos con los que contamos en este momento. Además de eso, cada motivo tiene sus variantes, que son justamente cada uno de estos elementos porque están todos hechos a mano y son todos diferentes uno del otro. Ya tenemos agrupados nuestros elementos según tipo de motivos, ya tenemos también separados los tallitos de los pétalos, así que estamos listos para pasar a la segunda lección donde vamos a trabajar y crear nuestra paleta de colores.